Paz de Cristo, hermanos, qué gusto saludarles una vez más, estando un domingo en la presencia del Señor, ahí en el hogar donde nos están permitiendo tener las reuniones. Agradecemos al Señor, hermano, una vez más el estar ahí en tu hogar. Yo sé que ya queremos estar en nuestro templo todos juntos, pero hay que tener paciencia, hermano. Hay que esperar a que la enfermedad mitigue y que podamos con toda seguridad estar todos juntos. Pero, hermano, seguimos predicando la palabra de Dios. Dios se sigue manifestando y Dios está avivando a su iglesia. Reciban un saludo, un abrazo de mío y de mi esposa. Y, hermano, estamos orando por ustedes y sé que pronto estaremos juntos. Hoy continuamos con la serie de la Carta Universal del Apóstol Santiago. Y hoy terminamos el capítulo 2, que habla de las evidencias de nuestra fe. Pero antes, hermano, de meditar, quiero invitarte a que oremos en el nombre poderoso de Jesucristo y que Él bendiga su palabra, bendiga este momento. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, te adoramos, Señor, te bendecimos. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar, Señor, en esta reunión con mis hermanos, bendito Rey. Gracias porque podemos, Señor, sentir tu presencia. Señor, bendice la palabra que va a ser expuesta y toca el corazón de todos los que la oyen, de todos los que la ven. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y, Señor, que tu presencia, Señor, sea palpable, que tu presencia, Señor, se sienta en cada corazón, en el nombre de Jesús. Nos declaramos buena tierra y de esta palabra es buena semilla y que ha de dar fruto al 100%, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos, Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, continuando con esta serie. Hoy concluimos el capítulo 2, nos faltan 3. Pero hoy, hermano, vamos a hablar acerca de que la fe, en el mencionar que la fe tiene que ser evidente, la fe genuina, la fe verdadera, te debe de llevar a servir, te debe de llevar a ejercer ministerio en la obra de Dios. De hecho, la palabra ministerio significa servicio. Y es a lo que todos, hermano, todos nosotros hemos sido llamados. Tú que estás escuchando este mensaje, uno de los propósitos de Dios en tu vida es que fuiste creado, fuiste hecho para servir a Dios. El servicio debe de ser una característica de nosotros los cristianos. Un cristiano que nos sirve es alguien que no le ha nacido Jesús en su corazón. En muchas ocasiones preguntamos, ¿y para qué he sido llamado? ¿Para qué Dios me trajo a esta iglesia, a esta tierra? Dios te trajo por un motivo. Uno de ellos es que quiere estar contigo toda la eternidad. Quiere que lo adores, quiere que tú seas parte de su familia. Quiere también que des las buenas nuevas de salvación. Pero algo esencial en la vida cristiana es el servicio. Estás llamado a servir. Los dones, los talentos, la experiencia, todo lo que has aprendido en tu vida, Dios lo utiliza para su servicio. Toda la creación ha sido hecha para el servicio de Dios. Todo lo creado, hermano, todo lo que tú ves en el mundo tiene un propósito. Y es servir a los propósitos de Dios. Y tú y yo no somos la excepción. Somos llamados para servir. Pero aquí viene cierta paradoja, que en realidad no debería de existir, pero hay cierta paradoja y que de repente en muchos los gobierna o es una justificación para no servir. Porque Pablo dice ahí en la carta a los Efesios que la salvación no es por obras
para que nadie se gloríe. Y Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Pareciera que hubiera una paradoja. Por un lado, Santiago nos dice que necesitas obras para salvarte, y por otro lado nos dice Pablo que las obras no sirven para salvarte. Aquí es necesario que entendamos bien, hermano, lo que quieren decir los dos, y es lo que vamos a entender, hermano, en esta tarde. Vamos a leer ahí el capítulo 2 del apóstol Santiago, desde el versículo 14 hasta el versículo 26. Y dice así la escritura, Santiago, capítulo 2, verso 14 al 26. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Hablar, hermanos, de una fe en Dios sin la evidencia del servicio es vano. Santiago, a lo largo de estos versículos, nos demuestra que no basta con solo creer, que no basta con solo decir: yo soy seguidor de Jesús o soy miembro de la iglesia de Dios. No, hermano. Cuando dice aquí el apóstol, aleluya, hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es lo que dice el verso 14. Pero aquí viene, hermano, la controversia de la cual te hablaba al principio. Porque pareciera que Santiago está contradiciendo la palabra que fue escrita por el apóstol Pablo. Pablo habla que la salvación solo es por fe. Lo vemos ahí en Romanos 3:28. Ahí el apóstol Pablo nos dice que que la salvación es por fe, no por obras. Sin embargo, ahora Santiago nos está diciendo que ¿acaso solo la fe podrá salvar?
Y aquí es necesario que entendamos bien esto, porque no hay, hermano, no hay ninguna controversia. Al contrario, lo que dice Pablo y lo que dice Santiago van de la mano. Y quiero que entiendas bien esto. Pablo se refiere a las obras antes, escucha bien, Pablo se refiere a las obras antes de ser hijo de Dios, antes de llegar a los pies de Cristo. Porque muchos piensan que tienen ganado el cielo porque hacen buenas acciones. La iglesia tradicional es lo que enseña que tienes que portarte bien para llegar al cielo. Y eso es a lo que se refiere Pablo, de que no son las obras las que te van a llevar a la salvación, sino que necesitas reconocer que eres pecador, que necesitas reconocer que necesitas un Salvador, que tienes que reconocer que solo Cristo puede limpiarte de todo pecado, que su sangre que fue derramada en la cruz es aquella que te limpia de todo pecado, no las obras que haces. Entonces Pablo nos está hablando de antes de llegar a Cristo. Recuerda que Pablo le está escribiendo a los romanos. Pablo le está escribiendo a la gente que está en Roma. Pablo les dice, hermanos, que no necesitan hacer obras para ser salvos. Lo que necesitan es tener fe en Cristo. Y ahora Santiago nos complementa la idea de Pablo. Porque Santiago ahora les está escribiendo a los judíos cristianos esparcidos en el mundo. Y les está diciendo, ahora ustedes ya creyeron. Ustedes ya son siervos de Cristo. Ustedes han entregado su vida al Señor. Ahora necesitan hacer buenas obras. Porque no solo basta con creer. Por eso pone el ejemplo de los demonios. ¿Crees que hay un solo Dios? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Pero si no complementas la fe con el servicio, entonces todo es vano. Tu fe está muerta. Santiago se refiere, hermano, a que tener fe en Dios se tiene que ver reflejado en las acciones que haces. Tú puedes decir creer en el Señor, pero te la pasas sentado en el templo, no agarras una escoba ni por error, o a veces te ufanas en decir, no, es que yo no voy a limpiar porque yo soy del ministerio de alabanza o del ministerio de danza. Pareciera que ya eres de los elegidos, cuando esa es una mentira del diablo. Somos llamados a servir. No nada más, hermano, estar al frente en el escenario, en el micrófono, en la música, en la danza, en otro ministerio, hermano, sino que estamos llamados a servir. Y el servicio implica una entrega. El servicio implica dar. La fe genuina se evidencia en nuestro servicio. Santiago nos da dos ejemplos muy claros. El primero nos dice, un hermano con frío no solo necesita las palabras de aliento, sino que necesita ropa. Un hermano hambriento no necesita solo que le digas, voy a orar por ti. Necesita alimento. Un hermano con problemas familiares no necesita solo que le digas, pues échale ganas. Necesita el consejo, necesita la dirección. Somos muy dados, hermano, a querer todo resolverlo con la oración. Y eso es bueno. Hay que estar orando. Pero también tenemos que accionar. Tienes que dar. Cristo daba. Cuando estuvo allá, hermano, cerca de Galilea,
que se juntó una multitud, dice la Biblia, como de 5,000 hombres, más su esposa, más sus niños, y que les predicó, oró por ellos, sanó enfermos, pero él vio la necesidad que tenían y le dijo a sus discípulos, le dijo a Felipe, Felipe, ¿dónde podremos comprar comida para darle de comer a todos? Y Felipe le dijo, Señor, ni con 800 denarios era lo que ganaba un obrero al año. Dice, ni con 800 denarios se podía comprar alimento para todos. Jesús les dijo, vayan y busquen. Y llegó Andrés con un jovencito que traía 5 panes y 2 peces. Y Jesús tomó ese regalo que le estaba dando el niño. Ese niño llevaba su lunch. Su mamá quizás le preparó para que fuera a ver a Jesús. Mira, te voy a preparar esto para que vayas ahí a la congregación, escuches al Señor y terminando pues te comas tus peces, te comas tus panes. Y entonces, hermano, él lo dio, lo entregó para que Dios diera de comer a una multitud. El orar es bueno y es necesario y hay que estar orando, pero también tenemos que accionar, tenemos que dar, tenemos que ayudar, tenemos que servir. El necesitado no solo necesita tu oración, necesita que le des ropa, necesita que le des comida, necesita que lo escuchen, necesita que tú estés ahí. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras no se fortalece, no se alimenta. ¿Recuerdas lo que el Señor le dijo al joven rico? El joven rico se le acercó y le dijo al Señor, Maestro, bueno, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, guardando los mandamientos. Y él se ufanó diciendo, yo los he guardado todos, Señor. Y él esperaba que Jesús le dijera, muy bien, tienes la entrada al cielo. Pero la respuesta de Jesús, muy bien, te falta una sola cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Oh, qué difícil es eso, hermano. El joven rico se entristeció porque era muy rico. Y él decía, ¿cómo voy a dar al que no tiene, al que no me puede retribuir? ¿Cómo le voy a dar algo? Y la Biblia dice que se alejó, se fue. Hermano, cuando escuchamos la necesidad de alguien, decimos, bueno, pues yo voy a orar por él. Pero no dices, bueno, aunque sea voy a llevar una sopa, aunque sea un jabón, aunque sea 1 kilo de arroz, lo que sea, lo que pueda, para darle al que no tiene. Hermano, Santiago nos habla de eso. ¿Crees en Cristo? Tienes que mostrar buenas acciones. El segundo ejemplo es el que más me llama la atención de parte de Santiago, porque ahí se refiere al diablo. Porque ahí Santiago dice, ¿crees en el Señor Jesucristo? Dice, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Mira, ¿con quién nos está comparando Santiago? Santiago nos está comparando con el mismísimo diablo. El diablo cree en Dios, hermano. Si tú creías que el diablo no creía en Dios, el diablo cree en Dios. El diablo sabe de la existencia de Dios. El diablo sabe que Él es el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso. Eso lo sabe el diablo. El diablo tiene fe. Mira bien lo que te estoy diciendo. El diablo tiene fe. Él cree en Dios. Pero sus acciones hablan lo contrario. Sus acciones dicen que Él no está a favor de Dios. Ahí nos compara Santiago. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees que hay un solo Dios?
Porque también los apostólicos en eso nos enorgullecemos. ¿Crees que hay un solo Dios? Bien haces. El diablo, los demonios también lo creen, igual que tú, y tiemblan. Le he dicho a veces a la iglesia, el demonio me obedece más que ustedes, porque a un demonio le digo cállate y se calla, a un demonio le digo sal y se va, y a ustedes les decimos sirvan, trabajen, evangelicen, y no lo hacen, hermanos. De estos dos ejemplos podemos sacar tres principios. El primer principio que podemos sacar, hermano, de estos dos ejemplos es que el servicio, el ministerio, es el proceso natural de la fe verdadera. Es decir, alguien llega a los pies de Cristo, se entrega al Señor como los bautizos que hemos tenido, pero al ir creciendo, al ir caminando en el Señor, invariablemente los tiene que llevar a servir. El proceso natural de la fe es que llegas al servicio. Así es como crece la fe. La fe te va llevando al punto en que buscas en qué servir dentro del cuerpo de Cristo. El segundo principio, ese es el primer principio, hermano. El segundo principio que quiero compartir contigo está enfocado en la necesidad de los demás. Y es que una vez el Señor dijo: los pobres siempre los tendrán. Y ahí el Señor hizo una declaración. Fue en una ocasión cuando una mujer derramó sobre su cabeza perfume de alabastro, y Judas, que no se caracterizaba por ser el más espiritual, pero que algunos dicen que él era el que manejaba las finanzas de Jesús, él dijo y se indignó: hubiéramos vendido mejor ese perfume y le hubiéramos dado de comer a los pobres. Y Jesús lo volteó a ver y le dijo algo que todavía es para nosotros: los pobres siempre los tendrán. Es decir, una de las razones, hermano, de nuestro ser cristiano es ayudar en las necesidades a los demás. De hecho, lo vimos en el capítulo 1, hermano, donde Santiago menciona que la religión verdadera es ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. La fe está enfocada en la necesidad de los demás. Cuando oras por alguien, oras por alguna necesidad. Oras por enfermedad, por problemas, pero estás enfocado en la necesidad de alguien. La fe te debe de llevar a servir a los que están en necesidad. Ese sería el segundo principio. El primero, el servicio es parte del proceso natural de la fe. El segundo principio, que la fe te va a enfocar en la necesidad de los demás. Y el tercer principio, que el servicio es complemento de nuestra fe. Mira, quiero leerte lo que el apóstol Pablo le dijo a Tito en el capítulo 3, verso 8. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. El apóstol Pablo está diciendo que el servir es el complemento de la fe. Para eso Santiago nos da dos ejemplos. Y el primer ejemplo que nos da es el de Abraham. Su fe
se evidenció al obedecer a Dios. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Abraham obedeció al Señor, obedeció a Cristo. Él le dijo: deja a tu tierra, deja a tu familia, deja la casa donde vives y te voy a llevar a un lugar donde fluye leche y miel. Abraham no sabía dónde lo iba a llevar Dios, pero él oyó la voz de Dios y obedeció. Después, cuando tuvo a su hijo Isaac, el Señor le dijo: sacrifícame a Isaac, entrégame a Isaac. Y yo creo que hubo un dolor muy profundo en Abraham, pero algo que vemos es que Abraham obedeció. La fe tiene que estar complementada con el servicio, y el servicio tiene mucho que ver con la obediencia a Dios. Santiago quiere que sepamos que Abraham obedeció a Dios, y al obedecerlo se le consideró, hermano, aleluya, como un ejemplo de la fe. Su fe se evidenció al obedecer a Dios. Incluso, como dice Santiago, se le llegó a considerar amigo de Dios. Y el segundo ejemplo todavía es mejor. Santiago nos habla de Rahab, de esa mujer prostituta que estaba, hermano, ahí en Jericó, que vivía en una de las murallas de Jericó, y que cuando llegan los 10 espías mandados por Moisés, ella los esconde. Ella tenía fe en Dios, en el Dios de Israel, y ella evidencia su fe ayudando a una costa de su vida, ayudando a 12 hombres, que no conocía. Los 12 espías mandados por Moisés. Su fe se evidenció al ayudar a otros. Santiago dice: muéstrame tu fe por tus obras. Aleluya. Nuestra fe se debe de canalizar en fervor a Dios y en ayuda o servicio hacia los demás. Mira lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 6, en el verso 10. Aleluya. Dice así la palabra de Dios en Hebreos 6:10. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestra fe debe de ser canalizada en nuestra adoración a Dios. Pero como lo dice el escritor a los Hebreos, se ve, es evidente tu adoración a través del servicio a los demás. Aquel que dice: es que yo no voy a servir, no estás adorando a Dios. Te estás adorando a ti mismo. Se llama egoísmo, porque no quieres darle nada a los demás. Nuestra vida cristiana, nuestra predicación, nuestro testimonio no tendría el efecto deseado si no lo complementamos con el servicio. Nuestra iglesia, hermano, debe de poner mucho empeño en esto. No solamente es venir, cantar, orar, adorar. Implica también ayudar, dar.
La iglesia de Temisco debe de ser una iglesia que ayude al necesitado, que ayude al huérfano, que ayude a las viudas, que ayude al menesteroso, que ayude a las parejas que tienen problemas. No solamente es orar, no solamente es adorar, es servir. La muestra evidente de que yo creo en Jesús es el servir. Quiero terminar con esto que dice Santiago: muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame tu fe por lo que haces. Muéstrame tu fe, cómo sirves. Y entonces yo podré ver que eres discípulo de Jesús. Quiero invitarte, hermano, a que oremos en el nombre de Cristo. Con eso terminamos el capítulo 2 de Santiago. La próxima semana estaremos empezando el capítulo 3. Y ahí nos estará hablando también, hermano, Santiago, acerca de la fe como complemento de nuestras relaciones humanas. Ya le estaremos hablando la siguiente semana. Pero el día de hoy, hermano, vamos a hablar en el nombre de Jesús. Y quiero invitarte a que le digas al Señor, como ese himno que cantamos: usa mi vida, Señor. Y le digas al Señor: Padre, yo creo en ti y por eso quiero que tú me uses, que sea instrumento, que yo sirva a los demás. Vamos a orar, hermano, en el nombre de Jesús. Padre poderoso, Señor Jesucristo, en esta tarde, Señor, he entendido que yo debo demostrar mi fe a través del servicio. Señor, ayúdame a servir. Quiero ser instrumento en tus manos para ayudar a otros. Que a través de mis acciones, Señor, se generen acciones de gracias donde tu nombre sea exaltado. Que por ese alimento que doy, esa ropa que doy, ese servicio que doy, haya muchas acciones de gracias para contigo. Señor, quiero ser usado por ti. Hoy te pido perdón porque no he querido, Señor, rendir mi voluntad para servirte. Pero hoy, Señor, yo quiero que la gente vea en quién he creído. Yo quiero que la gente vea que soy siervo del Dios Altísimo. Y solo será a través de lo que yo haga por los demás. Dame la oportunidad de servir a otros, Señor, en el nombre de Jesús. Pon en mi camino al que tiene hambre, al que tiene sed, al enfermo, al necesitado. Que yo, Señor, haré lo que yo pueda para satisfacer su necesidad. Señor, gracias. Bendecimos, Señor, a cada uno de mis hermanos que están viendo este video. Y que ahí, Señor, tu gloria se manifieste. Sigue guardando a tus hijos, Señor, de todo problema, de todo virus. Señor, guárdanos en el hueco de tu mano. Y ahí donde hay enfermedad, haya sanidad. Ahí donde hay escasez, haya provisión. Ahí donde hay guerra, haya paz. En el nombre de Jesucristo. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de seguirnos reuniendo. Pero también te pedimos, Señor, que esto termine ya, para poder estar en nuestra casa, estar contigo todos juntos, Señor, como un solo cuerpo, y honrarte y alabarte. Gracias, Padre. Despídenos, no de tu presencia, sino de este video, Señor, de esta predicación, y acompaña a mis hermanos. Que tu presencia sea con ellos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos, poderoso Rey. Amén. Hermanos, es un gusto volver a hablarles, volver a estar ante ustedes. Dios me los siga bendiciendo, hermanos. Acérquense con los líderes, ellos tienen noticias importantes. Pronto estaremos en nuestro templo, hermano. Sigue orando, síguele pidiendo al Señor. Mi deseo, hermano, es que Dios te bendiga. Recibe también un saludo de parte de mi esposa una vez más.
Y nos vemos la próxima semana. Sigamos ahí, hermanos. Muchas felicidades a los papás el día de hoy en su día, hermanos. Que Dios me los esté bendiciendo. Qué hermoso, qué orgullo ser padre. Yo espero que hoy los apapachen, los consientan, mis hermanos varones, y que hoy sea un día del Padre inolvidable. Oramos al Señor para que tú seas bendecido en el nombre de Jesús. Dios te fortalezca, Dios te dé sabiduría para conducir a tu familia. Te mandamos un abrazo y espero también que recibas un regalo de parte de la iglesia con todo nuestro cariño. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana. Espero que haya sido de bendición este mensaje para tu vida, mi hermano, para tu familia. Síguenos en nuestras redes sociales, @Primera IFCJ Temisco, en Facebook, YouTube e Instagram. Compártelo con todos tus amigos, con tus vecinos, con tus familiares. Suscríbete, dale like y estamos contigo. Dios te bendiga.